buenas a todos. Somos Joan Sebastián Medina y Wilber Fernando Serrano. Vamos a exponerles cómo fabricar cerveza artesanal. Esta materia es de Procesos 1, 2019-2. Bueno, iniciando con la cepa que estamos trabajando para fabricar cerveza, se llama Saccharomyces cerevisiae. Sácaro viene del término azúcar, myces del término hongo, cerevisiae cerveza. Es un hongo unicelular utilizado especialmente tanto para la panificación como la elaboración de bebidas fermentadas como cerveza, licores, whisky, entre otros. Para producción de etanol, para también elaboración de complementos nutricionales saborizantes y elaboración de vitaminas y otros extractos. Entonces tenemos una tabla de Saccharomyces cerevisiae. Es un hongo, o más concretamente una levadura y una escomiceta. Es una célula eucariota y unicelular. En la parte de la reproducción de esta célula tenemos dos etapas o dos fases, que es la fase haploide y diploide. ¿Esto qué quiere decir? La fase haploide tiene, digamos, una carga genética, por así decirlo, alfa y A. Entonces la reproducción es por gemación y tienen la misma carga. En la parte diploide quiere decir que, digamos, una levadura alfa encuentra con una levadura A y se forma un conjunto diploide en el cual cuando se divide por gemación, cada uno tendrá una carga uniforme. Cuatro, digamos, nuevos individuos tendrán cada una carga alfa, una A, cada uno tendrá una cada individuo. Bueno, esto quiere decir que se puede reproducir por mitosis y meiosis. Ahora, el metabolismo de la levadura normalmente se dice que su fuente de consumo de energía es el carbono, viene de los carbohidratos. Entonces, las levaduras normalmente asimilan monosacáridos como son la glucosa y fructosa y también disacáridos como la maltosa. También pueden consumir hasta aminoácidos y digamos, situaciones un poco complicadas pueden consumir el mismo etanol y glicerol por el ciclo de Krebs. Entonces vemos una estructura de una levadura, vemos que tiene como una cabecita y todos sus organelos son de células eucariotas. Listo, entonces, ¿qué es la cerveza? La cerveza es una bebida ancestral milenaria, es una bebida alcohólica gasificada amarga, es el resultado de la fermentación de la malta, la cebada, junto con el lúpulo, y es una de las bebidas más consumidas en el mundo. La cerveza es una bebida alcohólica compleja, puede considerarse como una solución de agua etanol con un pH ácido. Para esta diapositiva vamos a hablar superficialmente de la espuma. La espuma de la cerveza es algo que en el proceso no es tan deseado, pero según la persona sí, ya que me puede determinar dos cosas. Cuando la espuma es bastante densa, se dice que el proceso tuvo buena fermentación y a algunas personas les gusta más con gran cantidad. Recordando que es un coloide, quiere decir que tiene dos etapas o fases, que una es líquida y la otra es gaseosa. Ahora, el proceso como tal lo tenemos acá y el diagrama. Entonces, la primera etapa es la selección y la trituración de la cebada, en donde se escoge el tipo de cebada de acuerdo al tipo de cerveza que se quiera hacer. Se tritura de tal manera que aproximadamente los granos queden partidos por la mitad, para que así libere buena parte de sus azúcares Proteínas, y demás proteínas la que cebada. tiene la cebada y la malta. Luego, el siguiente paso es la maceración de la cebada, en donde se pone a cocinar a temperaturas específicas por tiempos específicos para lograr extraer los azúcares de la malta y quede suspendido en el mosto. Luego viene la etapa de cocción, en donde se debe mirar tanto la temperatura como la densidad, agregándole el lúpulo a medida que va transcurriendo ciertos lapsos de tiempo específicos que son calculados previamente dependiendo del sabor, del nivel de alcohol y de la textura que se desee en la cerveza. También en esa etapa se le procede a echar las frutas para, en el caso de nuestras cervezas frutales. Bueno, el enfriamiento es la etapa que trata de estabilizar la temperatura. Se hace para dos cosas. Uno, para poder proceder a envasarla en el bioreactor. Y lo segundo es para que, digamos, los microorganismos que estén en el aire
no traten de, digamos, meterse y hacer competencia con las levaduras. Como ustedes saben, para frenar un proceso es necesario reducir la temperatura. Entonces, para eso es que se enfría el proceso. Ya entrando en la parte de bioreactor, que es la parte más importante, lo que queremos es reproducir la biomasa de la levadura. Entonces, en esta etapa vamos a hacer un cálculo de, eh, digamos, azúcar, vamos a medir las densidades para calcular el porcentaje a futuro de alcohol y vamos a proceder a entrar en fase de crecimiento exponencial. Podemos calcular parámetros cinéticos, entre otras cosas, y posteriormente se prepara el mosto para entrar en la fase 2, que es la fermentación anaerobia. La primera es en presencia de oxígeno, la segunda es sin oxígeno. También se conoce como embotellamiento y es en esta parte donde se estabilizan los sabores, donde las reacciones, los aldehídos llegan a su proceso final y queda más que todo alcohol y CO2 junto con la cerveza ya terminada, deliciosa y lista para tomar. Entonces, el proceso de fermentación básicamente se libera la glucosa que viene en la malta. Después, por un proceso de glucólisis, se empieza a producir el piruvato, en donde el piruvato, mediante mediante un agente oxidante, que usualmente es el oxígeno, se transforma en acetaldehído, que mediante el proceso de respiración genera CO2 y agua. Pero para este caso, que es un proceso fermentativo y la levadura no consume lactosa, se produce una fermentación alcohólica, que es como lo vemos en este tipo de ecuación, donde la levadura consume glucosa para poder generar las moléculas de etanol específicamente y de dióxido de carbono. Entonces, básicamente, para la fermentación aerobia, su función es reproducir la masa. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros queremos adecuar tanto los sabores, queremos degradar la materia, queremos prepararla para la fermentación número 2, que es la anaerobia. También hay que dar cuenta que al principio se inocula una cantidad pequeña de levadura y también necesitamos multiplicarla para poder repartir esa levadura en toda la cantidad de botellas o unidades que se quieran sacar de cerveza. Entonces, en la fermentación anaerobia se degrada la materia sin oxígeno y el principal sustrato es azúcar, siguiendo la ecuación. En esa etapa es donde se forma realmente el alcohol y el CO2, que es la carbonatación de la cerveza. Entonces, el siguiente paso es la selección y la trituración de la cebada. Primer paso. El primer paso, en donde se escoge la planta cereal. Primero se va a decidir qué tipo de cerveza se va a producir, si se va a producir cerveza negra, cerveza con sabor a cereza caramelada. Entonces difiere el tipo de malta que se use, Munich 3, Pale Ale, entre otras. En esta etapa se procede a triturar la cebada de tal forma que se parta aproximadamente por la mitad, como se puede observar en el video. Segundo, la maceración de la malta. La maceración es un proceso importante debido a que en esta etapa se liberan las carbohidratos y las proteínas que trae la misma cebada. Entonces, ¿qué pasa? Se libera más que todo almidón y se liberan unas enzimas como la alfamilasa y betalmilasa. Cada una se encarga de degradar cadenas del almidón como la amilopectina y la amilasa, de manera que queden de forma más sencilla como en forma de maltosa, entre otras. Entonces, dependiendo de la cantidad de enzima que tengamos de la una a la otra, tendremos un mosto o con buen cuerpo o más bien más fermentable. Entonces, ¿cómo se logra esto? Teniendo una correcta maceración a unas temperaturas específicas y unos tiempos específicos. La tercera etapa es la cocción de la malta y la adición de los aditivos. En esta etapa se agrega el lúpulo y también la fruta. Se hace cereza, maracuyá, entre otros. Algo importante es que el lúpulo estabiliza la espuma y también frena los procesos enzimáticos, por lo tanto es un ingrediente que además de agregar amargo y sabor, también ayuda al proceso a que sea más estable. La siguiente etapa es la etapa de enfriamiento, que es como anteriormente les había nombrado. Se coloca la olla en un medio frío con tal de que se frene todos los procesos biológicos y evitar que se contamine el mosto.
y así evitar sabores no deseados en el producto final, que es la cerveza. El enfriamiento tiene que hacerse rápidamente para evitar que microorganismos entren y, digamos, contaminen el mosto. Entonces, finalizando la etapa de enfriamiento, se hace un acondicionamiento. Se mira la densidad, se hace un cálculo para ingresar lo que es la cantidad de azúcar y también de esta manera determinar la cantidad de alcohol que se va a determinar a futuro. Entonces, la etapa del bioreactor, que es la fase 5, la etapa 5, hacemos un cálculo de la cantidad de azúcar a echar, hacemos un cálculo de la levadura, que serían 2 gramos, y procedemos a echarla en el bioreactor usando una malla, un filtro para que quede más limpia digamos, la solución. Hay que recalcar que los granos de cebada también se extraen para que quede solamente la fase líquida y no queden impurezas de tipo sólido. En el video que vemos abajo vemos cómo se produce espuma en el bioreactor y se pone una trampa de aire para que salga el CO2. Eso quiere decir que el proceso se hace de manera correcta. Bueno, para la fermentación de la cerveza nosotros utilizamos un reactor de tipo columna de burbujeo. Estos reactores son muy usados debido a que, primero, es una estructura sencilla, segundo, tiene un bajo costo de adquisición, tercero, tiene ausencia de agitador mecánico, debido a que los gases producidos por la misma fermentación se encargan de homogeneizar toda la solución, lo que lo hace ideal para este proceso, abaratando así los costos de operación. A continuación les voy a mostrar una tabla resumen de unos datos tomados en el laboratorio de la UIS del SITCA ubicado en Guatiguará. Inicialmente hicimos una inoculación de 0,5 gramos por litro de microorganismo, o sea levadura, y el producto inicial es cero, el producto es el etanol. El volumen del reactor es aproximadamente 4 litros. Para el sustrato que se puso inicialmente en el reactor, se echaron 300 gramos de cereza, que equivalen a 45 gramos de azúcar fermentable. Esta relación la tuvimos de la bibliografía, en el cual nos dicen que hay 300 gramos de azúcar por cada 2000 gramos de cereza. Además, se echaron 148 gramos de azúcar morena. Estos dos sumados en conjunto nos da una concentración de 48,25 gramos por litro de sustrato. Previamente de realizar la fermentación, pesamos todo el reactor junto con el microorganismo inoculado y anotamos ese dato. 7 días después volvimos a pesar el reactor y la diferencia de los pesos nos da 567 gramos. Junto con el volumen del reactor, eso nos da una concentración de 141,75 gramos por litro. Recuerden que en la fase aerobia es la fase en la que el microorganismo tiene una velocidad de reproducción bastante alta. Luego en el laboratorio del SITCA, con la ayuda de un refractómetro, se hizo la medición de los grados Brix, que mide la cantidad de sustrato que hay en la solución. Nos dio 0,44 grados, que equivale a 4,4 gramos de azúcar por litro de solución. Al final de todo el proceso, luego el proceso pasó a la etapa anaerobia. Al final de todo el proceso, después de 28 días, en el laboratorio del SITCA de la UIS, se hizo la medición del grado de alcohol por densimetría y por pignometría, obteniendo un valor de 6,57% en porcentaje de volumen. Haciendo la relación con el volumen total del reactor, eso nos da una concentración de 52,43 gramos de alcohol por litro de solución. Luego en el laboratorio del SITCA, a los 7 días, también se hizo un cálculo por densimetría y pignometría, el cual nos arrojó un valor de 6,3% en porcentaje de volumen, dando una concentración de 2,09475 gramos de alcohol por litro de solución. El peso del microorganismo a los 28 días
se calculó haciendo la sumatoria de la cantidad de microorganismos que va a quedar en la botella de todo el lote producido. Por cada lote se producen 12 botellas de 330 centímetros cúbicos. La sumatoria de los pesos junto con la cantidad de microorganismos que había previamente, tuvimos una cantidad de 152,284 gramos por litro de solución. Esta cantidad de sustrato se midió con la ayuda también de los grados Brix y al final calculamos el rendimiento biomasa sustrato utilizando la respectiva fórmula, en el cual se utilizan los datos de sustrato inicial, sustrato final, biomasa inicial, biomasa final, dando un valor de 3,27568. Luego, con la ecuación general de crecimiento exponencial, se obtiene el valor del coeficiente de crecimiento, el μ, dando un valor de 0.8067 días a la menos 1. Luego, en la última etapa se procede a embotellar todo el proceso. Como pueden observar en el video, se hace mediante una manguera, evitando así en mayor medida la oxigenación de la solución. También se le agrega una pequeña cantidad de azúcar a cada botella, aproximadamente 2 gramos. Y mediante una tapadora mecánica se procede a sellar todas las cervezas para dar inicio al proceso anaerobio. Cada botella tiene un tamaño de 330 centímetros cúbicos, equivalente a 330 mililitros, y se debe guardar por aproximadamente 21 días a temperatura ambiente. Durante este proceso, la levadura se encargará de consumir primero el azúcar añadida, segundo otras sustancias que se hayan producido, limpiando la solución de tal manera que nos da una bebida muy agradable al gusto. Aproximadamente de cada lote se obtienen 12 botellas. Muchas gracias por su atención.